Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso. En este video vamos a hablar un poco más de Flutter, ya que, como hemos mencionado en el primer video, es el lenguaje a utilizar para crear aplicaciones en Flutter. Dart es un lenguaje de Google que sirve para crear aplicaciones tanto en smartphones como en PC, como servidores, como hardware embebido, etc. Entonces, en este video vamos a hablar un poco más sobre esas diferencias entre Dart puro y Flutter, utilizar Flutter, fundamentos, funciones en Dart, los primitivos a utilizar en Dart. Si no saben qué es primitivo, ya vamos ahorita a meternos un poco más en eso. Null safety, operaciones simples, tipo sumas, restas, divisiones simples, arrays y colecciones también. Comencemos por definir qué es un framework. Bueno, en desarrollo de software, un framework es un conjunto de herramientas y módulos que nos sirve para poder desarrollar un proyecto y que estos conjuntos y estos módulos puedan ser reutilizados. Esto ayuda a evitar repetir código, ya que el framework en sí posee esas herramientas, entonces no las tienes que rehacer, ya que el framework te las da. Agiliza el proceso de desarrollo debido a que tu velocidad aumenta gracias a esas herramientas que ya posees. Asegura buenas prácticas, ya que muchas veces esos frameworks vienen ya con una estructura que tú sigues, y esa estructura ya ha sido estudiada precisamente por el equipo que desarrolló ese framework, y te ayuda a asegurar esas buenas prácticas en tu proyecto también. Ayuda en la constancia del código precisamente por esto. Ayuda porque tiene unas bases que tú continúas, y ese framework te ayuda a que tu código sea legible también para próximos programadores o el equipo que tú tengas, o incluso tú mismo te lo vas a agradecer a futuro, dentro de un año, en el que ya no recuerdes muy bien cómo hiciste las cosas. Eso te va a ayudar muchísimo. Más ventajas también que tiene un framework es que ahorras tiempo. El desarrollador, el programador, ahorra tiempo, ya que dispone del esqueleto. Precisamente es lo que habíamos mencionado anteriormente. Facilita los desarrollos colaborativos al dejar definidos unos estándares de programación, y al estar ampliamente extendido es más fácil encontrar herramientas, módulos e información. Esto es, por ejemplo, en Flutter existe una amplia documentación que Google te deja a disposición para que tú leas todo lo que necesitas para poder conocer esas herramientas que ya vienen incluidas en Flutter. Proporciona mayor seguridad, ya que ese equipo que desarrolla Flutter se encarga de ir sacando actualizaciones y sacar parches de seguridad a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de exploit, a cualquier tipo de agujero de seguridad que se haya detectado. Entonces, ellos es básicamente es un equipo que tienes también detrás de tu propio proyecto, que te ayuda a mejorar y a poder mantener mucho más seguro tu propio proyecto, porque ellos están en la base que tú estás utilizando para crear tu aplicación. Está siendo actualizada constantemente y está siendo mejorada constantemente. Imagina que sale algún nuevo tipo de agujero de seguridad que está afectando a muchísimas aplicaciones, y Flutter saca un parche de seguridad inmediatamente. Tú no tienes que hacer nada, solo actualizas la versión de Flutter y el parche ya está incluido también en tu aplicación. Esto ayuda muchísimo en lo que tenga que ver con desarrollo de software. Sabiendo esto, entonces podemos decir que Flutter es un framework, es un conjunto de herramientas y módulos que corren sobre Dart, y Dart es el lenguaje de programación que nosotros utilizamos. Está mal decir programamos en Flutter. Nosotros programamos en Dart y utilizamos Flutter para poder construir esas aplicaciones. Usamos los módulos y las herramientas de Flutter que están hechas sobre Dart para construir nuestras aplicaciones. Pero no es la única manera de poder construir una aplicación en Dart. En Dart existen diferentes maneras. Puedes hacerlo puro o puedes hacer con diferentes tipos de framework, entre ellos Flutter. Entonces, vamos a explicar un poco cómo es esa sintaxis y cómo es ese lenguaje Dart. Para quien ya venga otro lenguaje de programación puede serle fácil. Para quien no haya visto nada, es muy útil conocer los fundamentos de Dart y algunas de las herramientas que nosotros tenemos en Dart. Entonces, vamos a explicar eso. Aquí, en Visual Studio Code, ya abierto, vamos a crear nuestro primer archivo de Dart. Todos los archivos Dart son extensión .dart. Entonces, vamos a crear nuestro primer archivo main.dart.
Si se fijan, aquí Visual Studio Code ya nos está poniendo aquí un icono de lenguaje de programación que él está reconociendo. Esto normalmente es así con todos los lenguajes. Si tú pones, por ejemplo, JS, él reconoce que es JavaScript. Si pones PY, él reconoce que es Python. Entonces, así sucesivamente. Todas las aplicaciones Dart, como esta que está aquí, de línea de comandos, inician por un método llamado main. Main es de esta forma. Él es una función, en este caso se llama main, que recibe unos argumentos. Ahorita no vamos a hablar de los argumentos, pero para dar más o menos así una base, los argumentos son la entrada, la información de entrada que tú metes en una aplicación de línea de comandos. En el caso de Visual Studio Code, aquí puede ser control comilla y él abriría el terminal. Si no, tú también puedes abrir terminal en tu Windows o en tu Mac o en tu Linux. Normalmente se llaman terminal. Y aquí estaría tu línea de comandos en tu plataforma. Vamos a comenzar haciendo un Hello World también aquí en Dart. Para poder hacer un Hello World aquí en Dart, tú tienes que escribir print. Y el método print, la función print, lo que hace es mostrar en tu línea de comando algún tipo de información. En este caso, vamos a poner Hello World. Hello World está entre comillas, dobles en este caso, pero también puede ser comillas simples y en este caso no hay ninguna diferencia. Las comillas lo que le dice al programa es que va a ser una cadena de texto, un string en este caso. Para poder ejecutar una aplicación de Dart en la línea de comandos, nuestra línea de comandos tiene que estar dentro de la carpeta donde estaría el archivo. En este caso, estamos en Cursor Flutter Dart Hello World, que es justamente donde está este archivo main.dart. Una vez que estemos aquí, vamos a ejecutar Dart. Eso lo que va a hacer es que el CLI de Dart va a ser ejecutado y esta es la palabra que va a decirle a la línea de comando qué aplicación nosotros queremos utilizar para ejecutarse en la línea de comando. En este caso es el compilador de Dart. Entonces Dart, espacio, y ponemos el archivo de entrada. En este caso es main.dart. Si le damos a tabulación, él no va a completar el resto de la dirección del archivo. Entonces, si le damos a Enter en este momento, vamos a ver en la consola Hello World. Como se dieron cuenta, main justamente fue ejecutado y mostró lo que sería el print. Esta información que está aquí se llama output. Es la información de salida de la aplicación de línea de comandos. Como les había mencionado anteriormente, tenemos una entrada, en este caso son los argumentos, que no los estamos usando todavía, y tenemos una salida, que es la información que nos devuelve en la línea de comandos. Ahora veremos lo que son las variables. En diferentes tipos de lenguaje de programación se hace de diferentes maneras. Aquí en Dart, una variable se puede hacer de la siguiente forma. Tú escribes var, el nombre, escribes igual y el contenido. En este caso puede ser otra vez Hello World. Él aquí nos está pidiendo que removamos esta variable porque no ha sido utilizada aún. Esto es precisamente porque existe una aplicación que está corriendo de fondo dentro de Visual Studio Code que se llama linter. En linter revisa tu código fuente y ve si hay algún tipo de problema o cosa a mejorar y te da o te dice que hay errores o te dice cómo cambiarlo para mejores prácticas o para, en este caso, remover una variable que no se está usando. Pero en este caso lo vamos a ignorar porque estamos tratando de explicar que es una variable. Esta variable se llama A, podemos llamarlo hello. Esta variable es como una caja donde tú puedes guardar información. En este momento tiene guardado un texto llamado Hello World. También podemos poner números adentro. Por ejemplo, un 10, podemos ponerle incluso un punto flotante. De esta manera podemos crear variables. También existen las variables constantes. Las variables constantes, vamos a poner por ejemplo este número. Las variables constantes son variables que nunca van a cambiar. Dentro de la aplicación esta variable nunca va a cambiar. No se permite cambiar el tipo de dato, ni tampoco se permite cambiar el dato que está adentro de ninguna manera. También existen las variables final. Las variables final es muy similar a constante, pero la diferencia está en que constante es un dato que se va a alojar en el momento de compilar la aplicación. Y final es
es parecido, parece una constante ya que no puede cambiar, es inmutable, pero puede ser asignada la información en tiempo de ejecución. Esto es útil si, por ejemplo, tú necesitas guardar en una variable que no debe cambiar después, por ejemplo, la fecha. La fecha actual solo la puedes saber en el momento de ejecución, ya que en el momento de ejecución es que vamos a comprobar cuál es la fecha actual. En cambio, en una constante no podemos poner más que la fecha de compilación. No podemos poner la fecha actual. En el caso final es importante porque es una variable no mutable, o sea, inmutable, que puede ser asignada en tiempo de ejecución. Esa es la gran diferencia entre final y const. Bueno, ahora vamos con los primitivos. Los primitivos es un tipo de dato que contiene un solo valor que es acorde a su tamaño y a su tipo. Ese tipo puede ser un texto, puede ser un número o puede ser un booleano. Un booleano que puede ser verdadero o puede ser falso. Vamos a comenzar con string. String es un tipo de dato que contiene una cadena de caracteres. Caracteres que pueden ser letras, pueden ser números o pueden ser diferentes tipos de caracteres especiales. También estarían incluidos dentro de estos. Estos pueden ser aquí, pueden ser encerrados por lo que serían comillas dobles o pueden ser comillas simples y daría igual en este caso, cualquiera de los dos puede funcionar. Otro, por ejemplo, sería int. Int sería entero y en este caso estaríamos guardando un número 26. Si nosotros quisiéramos también podemos guardar lo que serían números con decimales. En este caso, si nosotros queremos guardar dos decimales, sería un tipo double. También tenemos lo que serían los booleanos, que ya habíamos hablado de ellos, y un booleano es básicamente dos estados, puede ser verdadero o puede ser falso, es como decir sí o no, y esto se puede utilizar para validar y para diferentes tipos de cosas. Más adelante vamos a explicar un poco más lo que sería un booleano y cuáles serían sus usos. Pero primero tenemos que hablar de lo que es null safety. En Dart existe algo que se llama null safety, que básicamente lo que hace es evitar diferentes tipos de errores que existen en algunos otros lenguajes de programación, como por ejemplo puede ser Java. Existe un error que se llama null pointer exception. Este tipo de error sucede cuando la aplicación espera lo que sería un tipo de dato y resulta que viene vacío. Cuando no se espera que sea vacío, este tipo de error puede suceder y puede suceder en una catástrofe como hasta cerrar la aplicación de manera inesperada o otro tipo de errores. Vamos a explicar qué sería un null. En el caso de null, un null es el significado de vacío. Una variable null, en el caso de Dart, tú tienes que especificar explícitamente que es una variable que puede ser null. Él siempre va a tratar de que ningún tipo de variable que tú hagas aquí en este tipo de lenguaje sea por defecto null. Él siempre va a tratar de esperar que siempre tenga algún tipo de dato. Esto evita este tipo de error que habíamos mencionado anteriormente. Si tú quieres que algún tipo de variable pueda ser null, tú tienes que especificar aquí con un signo de interrogación al final del tipo. En este caso, aquí ya él te permitiría poder asignar una variable null. Sin embargo, es considerado una mala práctica utilizar constantemente variables null. Entonces, vamos a tratar de evitar utilizar lo que serían variables nulls. Existe algo también que son listas. Las listas se harían de esta forma y tú tienes que especificar cuál es el tipo de esta colección, de este coleccionable. Entonces, en este caso vamos a poner lo que sería un string y esta es la manera de poder precisamente colocar dentro cuál es esa lista de strings que nosotros tenemos. Podremos ponerlos aquí, cada uno divididos por comas y espacios. También tenemos algo que son los mapas. Los mapas son llave valor y se pueden hacer con diferentes tipos. Puedes mezclar diferentes tipos. En este caso puedes hacer un map y puedes poner que sea un string y que sea un int. De esta forma podemos simplemente crear una variable llamada test, no sé, por ejemplo, y aquí en este caso en vez de ser corchetes serían estas llaves y aquí adentro podemos poner en este caso nuestro string al principio. Vamos a poner rojo y vamos a poner 2 puntos y del otro lado un número. De esta manera hacemos lo que sería un mapa llave valor de string entero. También podemos hacer de esta manera. Y aquí adentro también podemos hacer lo que sería un map con una lista internamente. Entonces podemos poner un map que dentro sea un string y aquí podemos crear una lista de strings también. Para poder hacerlo ponemos primero nuestro string, vamos a poner aquí rojo, 2 puntos, y aquí ponemos corchetes y ponemos nuestra lista de strings. Entonces vamos a poner aquí
Vamos a poner, en vez de string, vamos a mejor poner un entero. Y vamos a poner aquí 1. Vamos a poner aquí 2. Poner aquí 3. Ponemos punto y coma al final. Y aquí tenemos lo que sería un map de string con una lista de enteros. De esta manera estas son tres maneras diferentes de poder hacer lo que serían colecciones. Depende de lo que tú necesites, puede serte útil una u otra. Vamos a hacer un pequeño ejemplo tratando de imprimir dentro de la consola lo que serían algunos de estos datos. Entonces podemos poner aquí print y dentro vamos a crear lo que sería una cadena de caracteres concatenados con algunas de las informaciones que tenemos aquí. Testing, correcto. Y aquí vamos a poner espacio, llaves y alguna información. En este caso vamos a, por ejemplo, poner lista. Sin embargo, lo que queremos es acceder a algunos de esos tres elementos que tenemos en la lista. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos llaves y un número. En este caso 0, comenzamos con 0. Tenemos que poner unas llaves después de tenemos que encerrar entre llaves después del símbolo de dólar. Y una vez que hacemos esto, lo que le estamos diciendo al programa es que queremos acceder dentro de la variable lista a la posición número 0. Siempre comenzamos con la posición número 0. No contamos a partir del 1, contamos a partir del 0. Entonces, aquí sería 0, aquí esto sería 1 y esto sería 2. ¿Qué va a decir aquí? Va a decir testing rojo. Vamos a probar. Y aquí tenemos lo que sería precisamente el output que nosotros estamos hablando. Dice testing rojo. Si cambiamos la posición 0 a la posición 1 y guardamos, en el momento que probemos nuevamente, ahora va a decir testing azul. Vamos a probar ahora con otro tipo de datos. Vamos a poner nombre en lugar de la lista. En este caso, como nombre es un tipo de variable más sencilla, podemos ponerlo sin lo que serían las llaves. Cuando probemos, va a decir testing Álvaro. Y así sucesivamente con las otras informaciones, con las otras variables que tenemos aquí. Existe otro tipo de variables, que son las variables que son asignadas de manera tardía. Aquí, estas serían con la palabra late antes de la variable. Ponemos aquí late antes del tipo de variable, en este caso sería un string, y lo que le estamos diciendo al programa es que vamos a asignar a un string después cuál es el contenido que va a tener después de que ya hayamos declarado la variable. Esto es útil porque podemos hacer que esta variable incluso sea final, y eso no da ningún problema. Es final y al mismo tiempo no es null, y no hay ningún tipo de problema en que después asignemos ese tipo de información. Lo que tendríamos que hacer simplemente a lo largo de nuestra ejecución es agarrar variable y asignarle el contenido que queramos. No hay ningún tipo de problema con hacer esto y mantiene lo que sería el null safety, porque ya que hay muchas personas que para poder hacer esto lo que hacen es que crean una variable que sea null al principio y no le ponen ningún tipo de dato para luego asignarle esa data después. Pero para poder mantener el null safety es recomendable nunca hacerla null, sino simplemente pues hacerla late, pues hacer que sea una variable tardía. Se mantiene que sea una variable no mutable o inmutable y al mismo tiempo es una variable que puede simplemente asignarse después en el tiempo de ejecución. Existe otro tipo de dato, es un tipo de dato llamado dynamic o dynamic. Una variable dinámica es un tipo de variable que no se sabe cuál va a ser su tipo. Puede ser cualquier tipo de dato y él va a funcionar. Este tipo de dato tampoco es considerado una buena práctica, ya que siempre es recomendable que sea fuertemente tipado. Dart siempre trata de decirte que la mayoría de las veces todas tus variables sean tipadas. Fuertemente tipadas quiere decir que siempre dices qué espera. O sea, qué tipo de datos esperas. Puede ser un string, puede ser un int, puede ser un double, puede ser un bool, cualquier tipo de datos. Sin embargo, tienes que decir qué tipo de datos esperar. Eso ayuda muchísimo a la rapidez del código, a la seguridad del código, incluso a la legibilidad del código, ya que más adelante simplemente por saber qué tipo de dato vas a esperar de salida o qué tipo de dato quieres como entrada en una función, en una clase, en algún método o algún tipo de información que tú necesites saber cuál va a ser esa salida, simplemente por poner el mouse encima de lo que sería esto, él ya te estaría diciendo qué tipo de información él espera. Entonces, de esta manera es mucho más fácil, es mucho más legible, es mejor también para otros programadores y también es considerado una buena práctica. Ya hablamos de las diferencias entre Dart puro y Flutter, hablamos de los fundamentos, algunas funciones,
primitivos, rule safety, hablamos de arrays, incluso colecciones. Ahora nos faltaría lo que serían algunas operaciones simples que podemos hacer con Dart. Bueno, para comenzar con la parte de las operaciones matemáticas simples, esta sería una operación de suma, esta sería una operación de resta, multiplicación, división, módulo, y en este caso tenemos otra manera de poder hacer una concatenación de dos strings. Una string no es más que una colección de letras dentro, una cadena de letras dentro de una variable. Esto significa que también se pueden sumar. Entonces vamos a hacer una prueba de cómo sería, por ejemplo, una operación de suma. En el momento que hacemos la operación de suma, 10 más 5, de esta manera, lo que estamos diciendo es que esta operación, en el momento de ejecución, se va a realizar y se va a guardar dentro de la variable operación 1. Ya para cuando vayamos a hacer el print, esta operación ya debería estar resuelta. Vamos a hacer una prueba. Me va a decir 15. Operación 1, resultado 15, 10 más 5. Lo mismo operación 2. En este caso me va a dar 5, operación 3 me va a dar 50, ya que está multiplicando por 5, operación 4, 2.0, operación 5 me va a dar el módulo, en este caso me va a dar un 0, y la concatenación me va a juntar estos dos strings, me va a dar un hola mundo. Si ustedes se fijan, tiene un espacio, el hola y el mundo. Sin embargo, es porque yo le coloqué un espacio aquí adentro. Si yo pongo solamente hola y solamente mundo, en el momento que junte los dos, no me va a hacer un espacio. Me va a colocar hola mundo seguido. Esto significa que tú puedes hacer esto. Puedes poner un espacio en el hola o puedes incluso hasta concatenar lo que sería el propio espacio. Daría el mismo resultado. Y si quieres concatenar algún tipo de variable adentro, como ya habíamos hecho anteriormente, colocamos el símbolo de dólar y la variable. De esta manera es una manera muchísimo más legible y muchísimo más fácil de hacer. Cuando ejecutamos va a concatenar el string con lo que sería el inter, lo que sería el entero, dentro. Sin ningún tipo de problema lo va a concatenar y me va a dar el mismo resultado que simplemente haber hecho lo siguiente, que es poner hola mundo más operación 1. En este caso, operación 1, como es un entero, imagínate, tendría que transformarlo a lo que sería string. Entonces tendría que poner toString para poder transformarlo en lo que sería un string. Solamente así me va a dar ese resultado. Como se dan cuenta, esto es mucho más complicado y mucho más fastidioso de hacer. Más fácil es simplemente concatenar dentro, como habíamos hecho anteriormente. Bueno, listo. Ya con esto nos faltaría lo que serían las funciones, nos faltaría saber un poco más de clases y saber un poco más de programación orientada a objetos, fundamentos, principios y ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que vamos a ver en los próximos videos. No se lo pierdan y nos vemos en el próximo video. Chao.